¿Has escuchado hablar de la fonética forense? La fonética puede definirse como el estudio de variación articulatoria y acústica de los sonidos del habla y el modo en el que estos se perciben. Por su parte, la fonética forense se encarga de la determinación del perfil fonético de un hablante, como puede ser su sexo, edad o la variedad dialectal a la que pertenece, además de la comparación de muestras de voz de una persona con respecto a otra. La fonética forense destaca, entre otras cosas, por tener un enfoque preciso de lo que se quiere extraer de un análisis acústico de la voz humana. Los programas de análisis acústico son un método evaluativo y no invasivo que nos permiten estudiar los diferentes parámetros de la voz, ayudándonos a obtener un perfil biométrico del hablante del estudio y por medio del cual podemos comparar a dicho hablante con otro con la finalidad de demostrar si se trata o no de la misma autoría. Esta metodología es desarrollada en el Laboratorio de Fonética, uno de los SEGAI de la Universidad de La Laguna. En él contamos con una serie de equipamientos y herramientas que nos permiten desarrollar nuestros análisis de voz. Antiguamente, los aparatos utilizados para estas cuestiones fonéticas eran espectrógrafos muy pesados, pero que supusieron un gran avance para el estudio de la fonética y sus diversas aplicaciones. Hoy en día, contamos con equipamientos más modernos, los software de análisis, de los que podemos extraer un perfil del hablante y compararlo con otro para cotejar los resultados obtenidos y así concluir si existen o no coincidencias. Un ejemplo de un caso pericial de voz podría ser el que parte de una grabación o audio dubitado, que es aquella grabación de la que partimos para el análisis y de la que no sabemos datos concretos. Para hacer un cotejo de voces, debemos realizar una segunda grabación que atienda a los datos que podamos extraer de la primera y a la que llamamos muestra indubitada, que al contrario de la dubitada, es aquella grabación de la que tenemos todos los datos, la persona que la realiza, la fecha en la que se hace y las condiciones acústicas en las que se desarrolla. Estas dos grabaciones son el objeto del estudio y a partir de las cuales se extraen los parámetros más relevantes de la voz humana y a través de los mismos se puede realizar el cotejo para la comprobación de misma o diferente autoría. Pero para poder realizar este tipo de perfiles, debemos tener en cuenta cuáles son los fenómenos que se producen durante la fonación, atendiendo a los órganos que intervienen en ella. Gracias a esto se produce la voz, que puede ser modificada de forma voluntaria e involuntaria. Muchas veces, a la hora de delinquir, se recurren a cambios o variaciones que cambian el registro, como por ejemplo el falseto, que provoca una frecuencia fundamental muy aguda, o por otro lado, la voz crepitante, con una frecuencia fundamental más grave. Debemos tener en cuenta que hay rasgos que personalizan o individualizan la voz, y otros que son propios de una lengua o variedad lingüística determinada. Así, la imitación de acentos también es una forma para ocultar la procedencia y autoría a la hora de delinquir. Todo ello son campos de análisis en el ámbito de la fonética forense, ya que estudian los distintos rasgos de la voz. A través de la extracción de esta frecuencia fundamental, podemos determinar aquellos rasgos de la voz y las características de los hablantes. Por ejemplo, si comparamos dos muestras de habla, podemos determinar si se trata de una imitación o de un acento original. Por tanto, ¿qué relevancia tiene el estudio de la voz? En el caso de los peritajes fonéticos, que son realizados por los fonetistas, se contribuye a la resolución de un dictamen tras aportar información relevante obtenida con los análisis previamente realizados y la valoración de sus resultados. Asimismo, se trata de un ámbito novedoso que trabaja con otras ramas de la lingüística, aportando información no solo para el ámbito forense, sino para otros campos de estudio.